Bueno, el último tema se llama, en cuanto a los ejercicios, pues es calor latente. Bueno, aquí lo puse, pero esta es la fórmula, ¿sí? El calor latente, déjenme decir la idea primero. Imagínense que tú estás calentando agua ahí en la estufa, le metes calor, la temperatura va aumentando, llegas a 100 grados. 100 grados sabes que va a hervir, va a ser ebullición, pero si tú le apagas, ese proceso se detiene, va a seguir siendo agua, muy caliente y todo, ¿no? Le metes el termómetro 100 grados, ¿no? Pero para que cambie de fase, tú tienes que seguirle metiendo calor, por eso se llama calor latente. Le sigues metiendo ese calor latente, no le vas a aumentar la temperatura como el tema que vimos la vez pasada, el video anterior, pero entonces no aumenta la temperatura, pero entonces hay un cambio de fase. Entonces, este es un tip, ¿sí? Si tú ves que aumenta la temperatura, usa esta fórmula anterior. Si no cambia la temperatura, sino que son unas temperaturas clave donde cambia de fase, pues usamos esta fórmula. Esta fórmula es la misma, ¿sí? Solo es el calor masa. La L es de calor latente. Esto es algo característico de cada sustancia. Y simplemente la F y la V son momentos diferentes, ¿sí? F es fusión, cuando se va a fundir, y la V es cuando se va a hacer vapor. Entonces vamos a ver, lo voy a ir leyendo el ejercicio. Dice, es el de la página 102. ¿Cuánto calor es necesario? Es el 21. Es necesario para cambiar 1.5 kilogramos, que es hielo, que está a menos 2. Aquí están los datos. ¿Sí? Hielo, la masa 1.5 kilos, está a menos 2 grados Celsius. Llevarlo hasta este punto, 100 grados Celsius, y que se convierta en vapor, que se cambie de estado, que se cambie de fase. Y luego estos datos pues son datos de tabla, ¿sí? La C, o sea, el calor específico del hielo, 2093 joules sobre kilogramos grados Celsius. Y aquí está la C del agua, 4186 joules sobre kilogramos grados Celsius. El concepto nuevo es estas L's que están aquí. Calor latente es el calor que le tienes que estar metiendo o suministrando, no para que aumente la temperatura, sino para que cambie de fase. Entonces, vamos a analizar esto, miren. Es desde menos 2 grados Celsius, llevarlo hasta 100 grados Celsius, pero en vapor. Y acá pues era originalmente hielo. Entonces vamos por partes, miren. Va a ser de menos 2 grados, voy a omitir la palabra Celsius, ¿ok? A 0 grados. Como si fuera el metro. Aquí está una estación y yo me tengo que parar ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto importante, hay un cambio de fase. Entonces decimos, aquí hay un cambio de temperatura. Pues sí, entonces usas esta fórmula, la ponemos. Q igual a mc delta T. Sustituimos la masa 1.5 kilogramos, la C, en este caso del hielo, 2093. Aquí están estos datos. Es joules sobre kilogramo grados Celsius. Y por el incremento de temperatura de menos 2 a 0, pues son 2 grados Celsius que incrementaron. Positivo porque aumentó la temperatura. Celsius se va con Celsius. Estos kilos se van con estos kilos y lo que salga va a ser joules. Entonces la operación es 1.5 por 2093 por 2. Estas operaciones pues ya los hice yo acá aparte para no estar perdiendo tiempo en la calculadora. Esto es 6279 joules. ¿Sí? Y luego vamos ahora, fíjense bien. De 0 grados a 0 grados. Oye, aquí no hay cambio de temperatura. Quiere decir que entonces hay un cambio de fase. Al hacer cambio de fase, pues usamos esta fórmula. Recuerden que es la misma, ¿sí? Ponemos Q es igual a M LF. La masa es 1.5 kilogramos. Y el calor latente de fusión, pues lo tenemos acá el dato, LF, 333.000 joules por cada kilogramo. Esta es la energía, ¿sí? La energía calórica o calorífica, 333.000 joules. Lo tienes que meter ese calor, ¿sí? Para que cambie de fase. En este caso, una cantidad de 1 kilogramo. Como es 1.5, pues por 1.5 kilos.
kilogramos se cancelan y la operación sería 1.5 por 333.300 y esto pues ya lo tengo yo, es 499.500 joules. Y seguimos avanzando, ¿sí? Para llegar hasta donde nos pedían, 100 grados. Y luego el siguiente paso sería de 0 grados a 100 grados Celsius. Aquí aquí era hielo y luego aquí sigue siendo hielo. Y luego en el 0 a 0 era hielo a 0 grados, aquí es líquido en 0 grados. Y luego este otro es líquido 0 grados, llevarlo hasta 100 grados, pero todavía líquido, ¿ok? Aquí fíjense, es cambio de temperatura. Bueno, si hay cambio de temperatura, usas esta fórmula. La ponemos. Siempre yo les digo que la pongan, pues porque la misma fórmula te va guiando, ¿sí? MC delta T, sustituimos. Aquí ya voy a omitir las unidades, ¿sí? 1.5 por la C, en este caso del agua, 4186, porque pues ya es agua. Y por el incremento en la temperatura de 0 a 100, pues se incrementó 100 grados. Y la multiplicación sería 1.5 por 4186 por 100. Y esto da 627.900 joules. Aquí disculpen, pues omití las unidades, simplemente es repetitivo esto de acá, ¿sí? Y luego ya estamos en 100 grados y por último ahora es de 100 grados, pero es agua, digamos bien caliente, cambiarlo a 100 grados, pero ya es vapor. Aquí, ¿hay aumento en la temperatura? No. Entonces acá es cambio de fase, usamos la otra fórmula. Q es igual a M, LV. Estos son de cambio de fase, ¿sí? Simplemente ahora acá se fundió el hielo y acá simplemente cambio de fase, pero ahora es de agua a vapor. Y sustituimos 1.5 kilos o kilogramos por el calor latente de vaporización, que acá tenemos ese dato, 2.256.000, y simplemente multiplicamos 1.5 por 2.256.000 y eso pues ya lo tengo yo aquí, sería 3.384.000 joules. Y ya está, nomás para hacer así un recuento, ¿sí? Aquí era, fíjense bien, cambio de temperatura, usas esta fórmula. Aquí no hay cambio de temperatura, pero es cambio de fase, usas esta otra fórmula. Y luego aquí es, hay un aumento en la temperatura, pues usas esta fórmula de donde hay temperatura, pues. Y por último, aquí no hay aumento de temperatura, pues entonces es cambio de fase, usamos esta fórmula, ¿sí? Y otra vez nomás lo recalco. Aquí era hielo y aquí es hielo a 0 grados. Y luego aquí es 0 a 0. Aquí es hielo a 0 grados. Aquí es agua líquida a 0 grados. Y aquí es líquido, líquido. Así estos son líquidos de 0 grados, agua, a agua bien caliente a 100 grados. Y este 100, 100, pues aquí es 100, pero es agua. Y aquí ya se llevó la transición, ¿sí? A que sea vapor a 100 grados. Entonces, esa es la clave. Cambio de temperatura, usa esta fórmula. No hay cambio de temperatura, entonces cambio de fase, usas esta fórmula o esta dependiendo del momento si se fundió o si se hizo vapor. Por último, pues sumamos esto, le ponemos aquí más y entonces calor total, hacemos toda esa suma y pues yo ya la tengo, sería 4.517.679 joules. Ese es el último tema, pero como quiera yo haré otro donde pues faltan las conversiones de Celsius a Kelvin y Fahrenheit. Es todo por hoy.